Buenos días, práctica circuito analógico, segundo parcial, Diego Isaac Lobato Montes. Este circuito, pues como sabemos, en todos los circuitos integrados no todo es digital, hay partes analógicas, incluso circuitos analógicos en su totalidad. Se les llama así por el hecho de que no tratan señales digitales sino analógicas. El objetivo de esta práctica es conocer, entender y simular a través de un simulador y la práctica física el funcionamiento y comportamiento de los circuitos análogos, la aplicación de los componentes Darlington, identificar la simbología de una configuración de transistores Darlington, conocer las características principales de una configuración de transistores y su aplicación en un circuito análogo para un robot. Pues como fundamento teórico tenemos que los robots con configuraciones Darlington son muy sencillos, que cumplen con su funcionamiento, considerados como los hola mundo de la robótica. En este caso, este circuito está conformado por sensores. A través de una configuración de conexiones en los transistores Darlington, construir un robot que tiene comportamiento bien definido e un foco de luz intenso. Son muy pocos componentes eléctricos y en una configuración que resulta sencilla de construir y comprender. Tenemos motores, ruedas y fuentes de energía. Los componentes análogos que podemos identificar en este circuito son la resistencia, uno de los componentes básicos para la construcción de circuitos analógicos, el condensador, también llamado capacitor por su nombre en inglés, elementos muy comunes en el diseño de circuitos, como su función principal es almacenar de manera temporal la carga eléctrica para después liberarla. Diodos, que los diodos son componentes electrónicos de dos terminales que solo permiten la circulación eléctrica en uno de los dos sentidos. A una de las terminales la llamamos ánodo y hace que la corriente siempre fluya en dirección al extremo que es el cátodo. El transistor Darlington, que es un dispositivo semiconductor que combina dos transistores bipolares en una configuración tipo Darlington, en un único dispositivo, a veces llamado par Darlington. Esta conexión permite que la corriente amplificada por el primer transistor ingrese a la base del segundo transistor y sea nuevamente amplificada. Se comporta como un transistor ordinario, es decir, posee base, colector y emisor, que es lo que podemos ver aquí. Base, colector y emisor. Generalmente suele considerarse que la ganancia de un transistor Darlington es aproximadamente el producto de las ganancias de los transistores que lo componen. Internamente, el transistor Darlington tiene en su configuración dos transistores bipolares, donde están, como se dijo anteriormente, conectados de manera que se tenga una ganancia mayor para el accionamiento de nuestros motores. El diseño de la práctica. El proyecto desarrolla la parte de la electrónica con la introducción del principio de control y robótica. El principio que se considera para la implementación de transistores para realizar el circuito de funcionamiento de un robot. Todos los rastreadores basan su principio en los sensores. Sin embargo, dependiendo de la complejidad del recorrido, el robot debe ser más o menos complejo. Los rastreadores más simples utilizan dos sensores ubicados en la parte inferior de la estructura, uno junto al otro. Cuando uno de los dos sensores del TEC del color blanco, significa que el robot está saliendo de línea negra por ese lado. Las dos maneras más comunes de armar los rastreadores son con op-amps o con simples transistores trabajados en su zona de saturación, que es lo que estamos haciendo en este momento. Esto dependiendo de la complejidad con la que se quiera armar el circuito. Podemos utilizar un microcontrolador para realizar funciones de control o guardar en la forma del recorrido por una pista. Estos nada más son como opciones por las que puede ser sustituido este circuito análogo. Este circuito se encuentra desarrollado con un transistor Darlington TIP 122, dos capacitores de 100 nanofaradios, una resistencia de 220 ohms y 1 kilo, un potenciómetro de 47 kilo ohms, un LED de alta luminosidad, una fotorresistencia, un relevador, un diodo 4007 y los dos motores como actuadores. Primeramente, realizamos la simulación en el programa Proteus con la finalidad de observar mediante simulación el comportamiento y funcionamiento del circuito. Comenzamos con una alimentación de 6 volts, polarizando un botón normalmente abierto con una resistencia de 220 ohms y conectado a un LED que actuará como indicador del accionamiento del circuito. Se pasa a la alimentación del LDR y un pot de 47 kilo ohms.
Aquí lo podemos ver, el pot de 47 kilo ohms, que regulará el funcionamiento de uno de los motores a través de un divisor de voltaje con una resistencia de 1 kilo. Se procede a alimentar el tip 122 desde la base, enviando la potencia al relé y el diodo 4007, polarizando con esto el transistor. Desde el colector del transistor enviará la potencia a través del contacto normalmente abierto. Acá tenemos el colector, nuestra alimentación de la bobina del relé y nuestro emisor al contacto normalmente abierto. Con ello alimentamos y accionamos el motor. Podremos ver el funcionamiento de nuestro motor en nuestra simulación. Como se puede observar, está enclavado el botón. El LDR no ha detectado que algo interfiera su luz. Lo podemos ir separando. El LDR apaga automáticamente el motor izquierdo y el motor derecho siempre está siendo accionado, debido a que la condición es que si el botón está activado, el motor también está activado junto con el LED, que podremos ver más adelante en la simulación en físico, en el protoboard. De ahí podemos acercar nuevamente el LDR. Están activados los dos motores. Y moveremos nuestro pot, que actuará algo como una especie de seguridad. Cuando está en su máximo, el motor izquierdo deja de funcionar. Cuando está en su mínimo, el motor izquierdo funciona. Esto condiciona el movimiento y el accionamiento de nuestro motor izquierdo. Volvemos a ver nuevamente. Aquí ya deja de detectar el LDR. Nuestra bobina se desenergiza, nuestro contacto cambia y nuestro motor se apaga. Pasaremos a la prueba física. Comenzaremos presentando nuestra fuente, donde esta le entrarán 120 volts y a la salida nos dará una regulación de 0 a 15 volts en corriente directa. En este caso, para la alimentación de nuestro circuito, nosotros utilizaremos 6 volts en corriente directa. Lo iremos regulando con nuestro multímetro. Pasaremos a la construcción de nuestro protoboard. Tenemos la construcción de nuestro circuito en nuestro protoboard. Como se puede observar, podemos identificar el relé, que es el cuadro azul, nuestro pot, nuestro LDR, la resistencia de 220 ohms, la resistencia de 1 kilo, nuestro transistor Darlington tip 122, nuestros condensadores. Tenemos uno de este lado, otro de este lado, de 100 nanofaradios. Realizamos todas las conexiones. Tenemos nuestro LED de luminosidad, nuestro pulsador aquí adentro y el accionamiento de nuestros dos motores, motor izquierdo y motor derecho. Pasaremos a comprobar el funcionamiento de nuestro circuito. Ya tenemos alimentado nuestro circuito. Observamos cómo el botón condiciona el accionamiento de los dos. Se accionan los dos motores y a través de nuestro indicador luminoso podemos observar el funcionamiento de nuestro botón. Cuando detecte la falta de luz el LDR,
el botón izquierdo será desactivado. Como se puede escuchar, cuando accionamos nuestro motor, se escucha cómo se para. Ahí ya se encuentra parado nuestro motor. Ya está detectando que hay alguna presencia en nuestro sensor LDR y condiciona para que el motor se deje de activar. Ahí están sonando los dos. Ahí se desactiva uno, el motor izquierdo. Trataremos de mostrarlo en pantalla. Ahí se paró uno. De ahí pasamos el pot, su máximo. Se va a condicionar para que el motor izquierdo no se active. Como se puede observar, el motor izquierdo no se está activando más que el derecho, porque está condicionado a que nuestro pulsador lo active. Pues básicamente también podemos observarlo en nuestro Proteus. Pues prácticamente tenemos nuestro circuito que es alimentado a 6 volts, el pulsador que acciona el motor derecho junto al indicador LED, como se mostró anteriormente. Posteriormente, a través del LDR, mientras el pulsador esté accionado, controlaremos el motor izquierdo, de manera que cuando detecte la falta de luz, el motor izquierdo será desactivado. El pot regulará las condiciones en las que el motor izquierdo es activado. Si se encuentra al máximo, el pot dejará que este sea accionado, y si se encuentra al mínimo, lo dejará accionar. Esto se puede relacionar como una especie de seguridad del circuito en cuestión. En el circuito, los actuadores principales serán los motores y el control está dado por el pot, la fotorresistencia y el pulsador. El par Darlington es el dispositivo que permitirá controlar las cargas de corriente que lleguen a los motores, siendo un tipo especial de configuración en emisor común, que tiene altísima ganancia de corriente, tan sencilla como efectiva, ya que conseguimos con 2 transistores un nivel de ganancia que de otro modo necesitaríamos varias etapas sucesivas amplificadoras. Los capacitores se utilizan en paralelo debido a que nos dan más potencia de arranque. Después de arrancar, el capacitor se estabiliza y no vuelve a actuar hasta que un nuevo arranque o una parada o incluso una caída de revoluciones también le dan estabilidad con un buen rendimiento. Si se conectan dos, generalmente se usa uno permanente y el otro solamente en el arranque. Si se perjudican algo, sería en la carga eléctrica, que sería para la fuente, pero justamente luego del arranque prácticamente se bloquearía. Podemos concluir que el diseño se dio por concluido al incorporar la detección, aunque la funcionalidad del motor pudiera seguir creciendo dada su flexibilidad. Se había pensado en introducir nuevos sensores de distancia, etc., para intentar dar más autonomía, pero esto es con el pasar del tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias.